Buenas tardes, mi nombre es Cristian José Piña Páez y hoy les vengo a hablar sobre situaciones económicas que se presentan en el día a día desde el punto de vista de las escuelas del pensamiento contable. Bueno, comencemos con el periodo clásico. El periodo clásico inicia con la escuela contista. Esta escuela nos dice que constituye la esencia de la partida doble, que tiene como característica principal y básica que quien recibe un valor siempre es el deudor y quien lo entrega siempre es el acreedor, llevándonos esta definición a una situación económica y viendo desde el punto de vista de la escuela contista, esto se aplica mucho debido a que las empresas, cuando no tienen suficiente liquidez, hacen préstamos a bancos. ¿Qué son los bancos? Pues son los acreedores y las empresas son los deudores que obtienen esa deuda. Segunda escuela, teoría del propietario. Esta escuela surge a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña. Su autor principal, Huxley Stephen, estipula dos reglas del movimiento de las cuentas. Primera, la empresa tiene que ser considerada como un ente de personalidad y consideración distinta a la del propietario. ¿Qué significa? O sea que esto se ve mucho en el día a día, ya que muchos contadores no diferencian la vida del propietario a la vida de la empresa y tienden a mezclar esas dos partes. Segundo, desde que la empresa tiene personalidad, se divide en dos grupos de elementos. Primero, toda acción, posesión, bien de la empresa será llamada como activo. Esto no quiere decir que bienes, acciones, posesiones del propietario no las debemos mezclar con los activos de la empresa. Eso serían activos del propietario. Muchos contadores tienden a confundir eso y mezclan eso, cosa que no está bien hecha. Segundo, toda obligación o deuda o en contra de la empresa tiene que ser denominada como pasivo. Las deudas y obligaciones de la empresa son de la empresa y las deudas y obligaciones del propietario son del propietario. No debemos mezclarlas. Esto suele pasar en el día a día de muchos contadores. Quieren evadir impuestos y meten deudas y obligaciones del propietario a la empresa, cosa que no está bien. Las deudas de la empresa son de la empresa y las del propietario son del propietario. Bueno, ahora vamos con las escuelas económicas. Las escuelas económicas inician con el neocontismo económico. El neocontismo económico tiene como objeto la actividad de la empresa. Nos habla que la contabilidad actúa especialmente durante y después de la actuación de la empresa, en las que las operaciones deben ser registradas de acuerdo con el plan contable predeterminado. Esto nos dice y se refiere que todas las empresas deben tener un plan contable preestablecido y en base a ese plan van a registrar todas sus operaciones, transacciones, compras y ventas, entre otros. De aquí de Colombia y del mundo deben tener un manual de políticas contables. ¿Qué es el manual de políticas contables? Es como el reglamento donde la empresa se va a fundamentar para registrar las cuentas y las operaciones. Escuela patrimonial. La escuela patrimonial sostiene que el objeto de la investigación contable es el patrimonio, considerándolo en su aspecto estático, dinámico y cuantitativo. El autor representativo de esta escuela es
Gino Zappa. Cogiendo esto que nos dice Gino Zappa y llevando a la realidad, nos quiere decir que el patrimonio es el corazón de la empresa. Y pues para nadie es un secreto que con una mala gestión, mala organización del patrimonio, la empresa pues vaya a la quiebra. Hay casos, han existido casos que por una mala organización y mala gestión de la cuenta del patrimonio, empresas han caído en bancarrota. Y entonces la invitación de este autor es llevar una buena gestión y administración de la cuenta del patrimonio, ya que es el punto clave de la empresa, es el corazón de la empresa. Bueno, neocontismo económico francés. El neocontismo económico francés considera que es preciso conocer la realidad de la empresa para poder gobernar económicamente una determinada entidad a través de las cuentas. El principal autor de este periodo es René Laporte. Lo que nos quiere decir esto, y tomando esto y llevarlo a un punto desde un punto de vista de gestión a las empresas de hoy en día, nos dicen que los contadores públicos deben registrar la realidad de la empresa. No deben registrar caprichos, suposiciones, tienen que registrar la realidad de la empresa para que así se puedan gobernar económicamente los que la administran. Neocontismo de Estados Unidos trató especialmente de justificar la práctica contable más de explicar las razones de los movimientos de las cuentas. Tomando esta teoría y llevándola a la vida cotidiana, al mundo de las empresas, de los negocios, nos quiere decir que para nadie es un secreto que hay muchos contadores que empíricamente quieren hacer, lo que ellos deducen, piensan, consideran, porque tienen experiencia y no se basan en teorías que afirmen su pensamiento. Entonces, el neocontismo de Estados Unidos hacía eso. En ese tiempo, las personas empíricamente, con años de experiencia, manifestaban y hacían lo que ellos creían que era correcto y no lo sustentaban con teoría, con teorías contables. Por último tenemos la escuela contemporánea. La escuela contemporánea es una escuela que se llama Escuela de Utilidad de Información. Esta escuela estudiaba las prácticas contables para introducir en ella en los principios y fundamentos en las que se sustenta. Más que todo esto ya es la actualidad. Todas las contabilidades están basadas en principios, fundamentos, leyes. Ya nada es creado así empíricamente, ya todo está fundamentado y estipulado por manuales de políticas contables, entre otras cosas. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido la información. Muchas gracias.